Retumba en la noche el bombo de los cambás. La luna es una tambora que bate un son, tirada tras las barrancas del Paraná. Corrientes duerme su sueño color carbón. Calienta el aire el candombe con su sonar. La sangre africana reina en el Tarahui. Es negro el ritmo en la sangre, pero el cantar expresa dulces palabras en guaraní. Después de bailar me gusta ir a ver junto a mi camba el amanecer. Por Punta Arazal siempre sale el sol. Tras el Paraná la luna se va por Punta Ñaró. No agita el aire el candombe con su sonar. Se fueron ya los morenos con su tambor. La luna apagó su parche de cuero y cal. Nostalgia de un tiempo viejo que fue mejor. Quisiera en noches de enero también estar descalzo junto a los negros, bailando así, ceñir la fina cintura de una camba y hablarle bajo de amores en guaraní. Después de bailar me gusta ir a ver junto a mi camba el amanecer. Por Punta Arazal siempre sale el sol. Tras el Paraná la luna se va por Punta Ñaró. Contando historia. Bueno, con esta introducción a cargo de Don Cabeldón, Héctor Belaustegui, me transporté y realmente siguiendo la letra de ese exquisito tema de Albérico Mansilla y don Edgar Romero Maciel, el talentoso músico sauceño que nos dejara con las letras de Albérico este hermoso tema, Lunita del Tarahui, Sauce, pero qué exquisiteces. Y disculpen la salida de tema, pero quizás sea atinente para complementar esta hermosa letra que habla del Cambá Cuá, cueva de los negros, significa Cambá, negro en guaraní, Cuá, cueva, porque refieren las historias que los
afrodescendientes o africanos que estaban en condición de esclavatura, esclavos, en Brasil, en el Paraguay, en la misma Argentina, en el tramo de la Gran Guerra, así llamada en Paraguay, la Guerra de la Triple Alianza, venían y armaban sus moradas en las cuevas de las barrancas de este barrio o esta zona de Corrientes, en la intersección actual de las avenidas Costanera, calles Chaco, Pago Largo, 9 de Julio, Junín, hasta calles Tucumán, aproximadamente, llamado actualmente barrio Cambacuá, por esa historia. Y han dejado desde ya no solamente el legado de la feligresía y la cofradía de San Baltasar en el mismo Parque Cambacuá, sobre la calle San Luis, casi Carlos Pellegrini, está la ermita con la imagen del santo, donde los eneros se juntan hacia el 6 para celebrar el homenaje a San Baltasar. Hay un hermoso rasguido doble de Antonio Tarragó-Ros que habla de la suerte de estos devenidos en busca de la libertad en esa época, porque lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, después llamada Argentina, tiene diversas etapas en su tratamiento de la esclavitud, la esclavatura y los esclavos, que habían venido en condición o en esta condición a partir de un asiento o de un tratado entre Inglaterra, España y Portugal a raíz de una guerra europea donde Inglaterra impuso el derecho a comerciar esclavos en las colonias y en las posesiones portuguesas y españolas. Y de allí que eran traídos desde las tierras del oeste africano, que a su vez eran traídos desde el centro de África, habitantes ya en condición de esclavatura, transportados en las bodegas hacinadas de los barcos y vendidos en los mercados de esclavos. El de Buenos Aires estaba en el Retiro, donde después San Martín forma el regimiento de granaderos de a caballo. Se encontró con las cadenas y las sumergió en el Río de la Plata, en esos bodegones, en esos asientos negreros donde eran traídos estos pobres hombres y mujeres, niños, para ser vendidos. Hacia 1806, 1807, se les cambió la libertad que fue rifada en la Plaza de la Victoria a quienes habían participado en la defensa contra las invasiones inglesas. Luego, en 1813, se estableció la libertad de vientres, los hijos de madres esclavas, nacidos a partir del 31 de enero de 1813, fecha en que abre sus puertas solemnemente la Asamblea General Constituyente de 1813, serían libres cuando cumpliesen la mayoría de edad. Mientras tanto seguían la suerte de la madre que era esclava, por eso libertad de vientres.
Hay noticias de que se declaró ya la abolición de la esclavitud, pero por presiones del Reino de Portugal, donde la mano de obra esclava producía el algodón, fue derogada esta ley. Recién en 1853, con la Constitución Nacional de 1853, la Confederación Argentina abolió la esclavitud. A partir de la jura de la Constitución, serían libres los que aún mantuvieran esa condición, o sea, del 9 de julio de 1853, y serían indemnizados los propietarios de quienes dependían los esclavos. Triste historia. Pero hay una canción, a esto nos llevaba esta hermosa canción que alude al Cambacuá, cantado por don Héctor Velázquez en forma realmente encantadora. Encanta, canta. Escrita y musicalizada. Y este es un reto, porque sé que nos miran por el arquitecto Daniel Zacarías, vecino, nacido en el barrio Cambacuá de Corrientes. Y la escribió, pero hace fácilmente 30 y largo de años, que cuenta acerca del cambio urbanístico, ya en ese entonces latente y hoy hecho realidad, en el barrio Cambacuá de Corrientes. Cómo cambió el mapa urbanístico de este viejo barrio correntino. La letra habla algo así como que detrás de las paredes puedo ver un lugar que no es el ayer, camino descalzo puedo percibir la realidad y me cuesta admitir que tu figura no es igual a la del ayer, son los pasos del progreso y su transformación. Y hoy canto mis recuerdos en esta canción, algo así dice, y habla de los edificios con cristales y hierros que ya se levantaban en ese entonces en el barrio Cambacuá, cayéndose esas casonas centenarias. Hoy queda en pie aún, debería ser declarada seguramente monumento histórico nacional, no solo provincial y municipal, desde ya, la casa donde habitó José Hernández, hermosamente cuidada por el señor imprentero y su señora, en las esquinas de Pago Largo y Junín, frente al anfiteatro que lleva su nombre, José Hernández, porque cuentan las historias que cuando José Hernández, casado con una dama del Solar, tomaba mates y pasaba sus tardes en esa esquina frente a la Punta Ñaró, narrada, cantada por don Héctor Velázquez y en la letra de don Albérico Mansilla, que se pone el sol en Punta Ñaró, que significa brava, Punta Brava, en guaraní, y que sale por Punta Arazá, Guayaba, porque dicen que estaba poblado de guayabales esa zona, donde hoy está el puente y la costanera, que fue, según datos, el lugar donde se fundó originariamente la ciudad de Corrientes, allá por un 3 de mayo de 1588. Así que bueno,
Vamos a propender y proponer que nuestro querido amigo, el arquitecto Zacarías, haga público y nos cante esta canción tan hermosa que sé que a todos los que han pasado en su vida de estudiantes y deambulado por las calles del barrio Cambacuá en noches de serenata, les va a encantar. Gracias, don Héctor Velázquez. Muy bien, hecho este paréntesis recordativo en nuestras Contando Historias, vamos a pasar a otro tema que realmente nos conmovió. Nos conmovió. Porque encontramos, mirando un poco las fechas, que allá por un 7 de noviembre, fecha fasta para la Revolución de Mayo, porque el 7 de noviembre de 1810 fue el primer triunfo de las armas patrias en la batalla de Suipacha, donde las armas patrias, comandadas por González Balcarce, vencieron por primera vez a las fuerzas realistas mandadas del Perú y tomaron banderas, tomaron armas, tomaron bagajes. Qué lindo. Fue remitida esta bandera a Buenos Aires y fue anunciado el primer triunfo de las armas patrias. Como forma de recordar, porque para hacer activa la memoria hay que vincular, dicen las reglas mnemotécnicas, hechos conocidos con datos que querramos recordar. El 7 de noviembre, pero del año 1867, nace María Salomea Sklodowska, conocida como Marie Curie. Nace en Varsovia, capital de Polonia, que para esos tiempos estaba ocupada por Rusia, que le impuso su idioma, que le impuso sus costumbres. En un hogar de 10 hermanos, pierde su madre a los 10 años y a una de sus hermanas mayores, presas del tifus. Y eso la hizo atea, descreyendo de Dios por haberse llevado a su madre y a su hermana. Marie Curie, conocida así, después por el apellido de su esposo, ya contaremos esta historia, de una vivaz inteligencia, pretende a los 15 años ingresar a la universidad para estudiar y les es denegado el acceso en Polonia por ser mujer. Las mujeres no tenían acceso a la universidad. Por ende, María estudia física, química y matemática, o matemáticas, en una universidad volante, así llamada, porque era una universidad prohibida, perseguida por los rusos, y una universidad que admitía mujeres y a las clases populares polacas que no podían estudiar en la universidad pública, o estatal, o clerical. Entonces, esta universidad volante enseñaba en horarios nocturnos, en lugares prohibidos, de ahí el nombre, volante, porque tenía que ir
yendo de un lugar a otro, huyendo de la prohibición y de la persecución rusa. Una hermana un poco mayor que ella se une en un pacto con Mari, y Mari queda trabajando en Varsovia como institutriz, como niñera, como los trabajos que vinieran a su tarea, y Mari les costeó los estudios en la Universidad de París a su hermana. El pacto fue que cuando la hermana se recibiera, le costeara los estudios a Mari. Y así fue. Cuando la hermana egresa y comienza a trabajar, es quien la ayuda y costea los estudios en la Universidad de París de Mari. Pocas, 27, 28 damas, entre 400, 700 y tantos de varones, en la Universidad de París para estudiar física, para estudiar química. Pasó hambre, noches enteras sin comer. Llegó a trabajar hasta de actriz de reparto en un teatro. A su vez enseñaba, a su vez hacía de institutriz, de niñera, para costear sus estudios. Y se dedicó a dos ramas absolutamente prohibidas a la mujer: la física y la química. Recibida con excelentes notas, es contratada para realizar estudios acerca de las propiedades del hierro y conoce a un también físico, aficionado a la química también, Curie, Pierre Curie, de quien no se sabe si se enamoró. Él sí. Comienzan a trabajar juntos. Él le propone matrimonio en varias oportunidades y ella lo desdeña, no lo admite y decide volver a su Varsovia. Pierre propone acompañarla y ella lo rechaza. Y se va sola. Y allí no le permiten trabajar por ser mujer. La mujer no estaba admitida a trabajar en las universidades. Y pasa hambre. Recibe una carta de Curie que desde París la invita a vivir juntos, a trabajar por la ciencia, a luchar por la humanidad y a vivir juntos. Y ella admite volver a París. Se casan y allí vive una vida de sociedad científica que los lleva a ambos a obtener el premio Nobel de física por los descubrimientos relativos a la radioactividad. Ya vamos a leer un poquito porque son temas que nos son absolutamente ajenos. El premio Nobel de 1903 lo comparten, pero aquí la
curiosidad, llamémoslo ahora, que nos sorprende en estos tiempos de igualdad de género, porque el premio Nobel le fue adjudicado a él, Pierre Curie, por las investigaciones hechas, ya vamos a ver acerca de estos temas, y él se planta frente a las autoridades suecas de Estocolmo del otorgamiento del premio Nobel y fiel a su esposa, dice que no va a admitir la entrega del premio Nobel si no la galardonan también a ella. Y es aquí que entonces se le otorga en forma conjunta con su esposo y otro científico el premio Nobel de 1903. $15.000 eran en ese momento la recompensa o el premio, que los ayuda en sus investigaciones, y luego ella gana nuevamente, esta vez en solitario, dicen las notas, el premio Nobel, esta vez de química, en 1910. 2 veces premio Nobel en 2 disciplinas distintas, física y química. Marie Curie, que descubre ciertas propiedades científicas, químicas, y en uno de esos elementos por ella descubiertos le pone el nombre polonio en homenaje a su tierra polaca, Polonia, Polonio, que pasa con las siglas o con el término po a la nomenclatura científica, considerado el primer isótopo único de la naturaleza. Después descubre con su esposo la radioactividad, que descubre las propiedades de este efecto que es aplicable a la medicina desde entonces y hasta ahora. Entre 1898 y 1902 fueron estas investigaciones que llevaron a la actividad y al descubrimiento del radio, que recibe este nombre por Marie en atención a una derivación de la palabra griega rayo. Y descubren las propiedades del radio que se usa para combatir las células cancerígenas, porque cuando se desarrollan las células malas del cáncer, al aplicárseles rayos, son más fáciles de combatir y no afectan a las células sanas. De ahí la aplicación. Y veíamos recién en la imagen, pues esto es fantástico, que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, 29 de julio de 1914, esa gran contienda feroz, habíamos hablado, contado acerca del uso de los gases en ese verdor terrible contado por Benjamín Labatut en su obra. Las heridas eran terribles, la mortandad por millones en la guerra de trincheras. E inventa Marie ambulancias móviles. Ella fue quien inventó y puso en actividad las ambulancias, por eso llamadas las Petit Curie, las pequeñas Curie,
que iban al frente de batalla y permitieron salvar más de 1 millón de vidas, aplicando rayos X en ayuda a los médicos para intervenir a los heridos durante la gran contienda. Algo realmente fantástico. Pero Mari fue perseguida por su condición de mujer primero y después por su condición de viuda. Fallece, víctima de un accidente, es aplastado por los caballos de un carromato cuando cae en una calle de París, porque ambos ya estaban siendo atacados por la misma radioactividad trabajada en el laboratorio, que no era un laboratorio, era un viejo nosocomio donde se sacaban cadáveres en el Instituto Superior de París y no tenían los medios defensivos adecuados para contrarrestar los males de la radioactividad. Fallece él primero. Tienen 2 hijas, una de las cuales trabajó junto a su madre y también cuando fallece Mari al año recibe el premio Nobel, algo fantástico. Ella, a sus 40 años, viuda, tiene una relación con también investigador, 5 años menor, que por eso fue atacada, vituperada, su casa atacada por la turba fanática de París, pero tuvo, y seguiremos en nuestras Contando Historia con Mari Cunha.